Vamos nosotros a la palabra, hermanos, Romanos 8:29. Una palabra muy confrontativa, una palabra, verdad, que nos llama siempre hacia el propósito principal por el cual el Señor nos ha dejado en esta tierra, nos ha dejado vivos, no nos ha exterminado. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:29, dice la palabra de Dios: por mis misericordias no han sido consumidos. Eso quiere decir, por lo bueno que soy yo, por el amor que les tengo, por la gracia que yo tengo para ustedes, es que ustedes todavía viven, porque no merecen vivir. Y es, amados, entonces indispensable preguntarnos y decir: Señor, ¿por qué todavía estoy vivo? Y es muy necesario responder esa pregunta. Si merecemos la muerte, si merecemos el castigo, ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué el Señor nos ha dejado con vida, nos ha perdonado? Y hay un propósito, hermanos, y tenemos que entenderlo, ¿verdad? El venir a Cristo va más allá de buscar un Dios que nos cuide, que nos bendiga, que nos proteja. Va más allá, hermanos, ser un hijo de Dios, ser cristiano, seguidor de Cristo. Y aquí es donde debemos de preguntarnos en la palabra: Señor, entonces, ¿cuál es tu propósito principal? ¿Cuál es el motivo por el que me escogiste y hoy te conozco? Y Romanos 8:29, hermanos, nos da prácticamente esa respuesta. Lo voy a leer primero en la Reina Valera, después lo leemos, ¿verdad?, en una traducción viviente. Dice: porque a los que de antemano conoció. Esto quiere decir, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos dice que el Señor nos conocía antes de haber fundado el mundo, que ya sabía quiénes éramos, ¿verdad? Dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos conoció y nos predestinó el Señor? Para hacernos a la imagen de su Hijo. Para que Él, o sea, Cristo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora la nueva traducción viviente dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te eligió para que llegues a ser como su Hijo. Ese es el propósito, hermanos, porque el Señor nos tiene con vida. Él le encanta a su Hijo Jesucristo. Él mismo dijo y dio testimonio cuando el Señor se bautiza ahí en el Evangelio de Juan: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Este es mi único Hijo. Él, Cristo Jesús, el Jesús de Nazaret. Él es el único que me complace. Nadie más me complace. Ni Moisés, ni David, ni Salomón. Nadie me complace, solamente mi Hijo. Y es por eso necesario, hermanos, que entonces nosotros entendamos que el propósito de Dios de rescatarnos de donde andábamos y a donde íbamos es: Él nos quiere ser igual, Él nos quiere hacer igual a su Hijo. Ese es el propósito. Aquí, ¿verdad?, es donde la mayoría de los hijos se parecen a sus padres, a sus hermanos. Y no solo en la genética, hermanos. Hay hijos que son viva imagen de sus padres, ¿verdad? O que son la viva imagen del abuelo o de la abuela. Algunos no son la viva imagen, pero también se parecen muchísimo, hermanos, porque han adoptado características de la familia, tales como gestos. Yo me he fijado muchas veces que de repente estoy sentado, estoy pensando y no sé, me pongo la mano de cierta manera y luego digo: ah, caramba, así le hace mi papá. Y no porque lo estoy imitando, sino porque me doy cuenta de tanto convivir con él, que adopté ciertos gestos, ¿verdad? Adoptamos frases de la familia, adoptamos formas de pensar, formas de actuar. Y entonces los padres, los hijos, la familia se parece, hermanos. Y tiene sentido porque nos vamos conformando, nos vamos transformando conforme las personas que están a nuestro alrededor. Y lo mismo debería ser en lo espiritual, en nuestro caminar con Cristo. Lo mismo debería ser.
si estamos en convivencia, si estamos en comunión, si estamos en ese andar diario con Cristo, debemos empezarnos ¿a qué? A parecer a Él. Pero el problema, hermanos, es que todas las personas en este mundo somos portadores de la imagen de Adán. Una imagen caída, pecadora, y necesitamos que el Evangelio restaure la imagen de Dios que fue hecha en el Edén. ¿Te acuerdas? Ahorita vamos a ver esto, ¿verdad? Como en el inicio de todas las cosas, en el Génesis, cuando tú abres, ¿verdad?, la Biblia en las primeras páginas, Dios creando todo lo que existe, la flora, la fauna, los animales, ¿verdad?, las aves, cada uno según su especie, los felinos, los caninos, los equinos, los peces. Dios crea cada cosa según su especie. Y en 10 ocasiones diferentes, hermanos, se repite esta expresión, ¿verdad?, en el primer capítulo de la Biblia, que Dios creó, hermanos, las cosas y vio Dios que eran buenas. Y a cada uno según su especie, a cada uno según su especie, las plantas según su especie, los animales según su especie, los reptiles según su especie. Pero solamente, hermanos, se rompe el patrón con el hombre y la mujer. El hombre y la mujer, hermanos, son diferentes a los restos de los seres vivientes, porque solo el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Aquí es donde en el principio Dios nos creó conforme a su imagen y a su semejanza, no iguales a Él, pero sí a su imagen y semejanza, a su parecido, a como es Él. Pero el hombre decidió, hermanos, vamos a usar esta frase que es muy conocida en el Chavo del Ocho: sin querer queriendo el hombre corrompió, destruyó la imagen de Dios en él. Tenemos un Dios perfecto. Nosotros éramos perfectos en el huerto del Edén, Adán y Eva. Al momento, amados, que fallamos, la imagen perfecta de Dios se va de nosotros. Ya no somos santos, ya no somos puros, ya no somos limpios. Esa imagen, según la semejanza de Dios, se destruyó. No la destruyó Dios. ¿Quién la destruyó? Nosotros. Pero esto no quiere decir, hermanos, que no podemos otra vez tener las mismas cualidades que Dios posee. Tenemos que entender que no somos perfectos, pero somos eternos. Fuimos creados para vivir por siempre. No fuimos creados para morir. Dios es eterno. Él vive por siempre. Nosotros fuimos creados para existir, ¿verdad?, desde el momento que Dios nos hizo y para siempre, junto con Él. Aquí es donde entonces, hermanos, el carácter y la persona de Cristo tiene que moldearse en nosotros. Tiene que volver a hacerse. Dios quiere reflejar su gloria. Dice que somos como un espejo, ¿verdad? O deberíamos ser como un espejo, donde Cristo pueda reflejarse en nosotros. Y ese es el propósito, amados. Aquí, con la caída de Adán y Eva en la humanidad, se destruyó la perfecta imagen de Dios. Se cayó, se derribó. Pero esto no quiere decir que ya no podemos hacer nada, hermanos, para que esa imagen regrese. Se puede hacer algo y Dios ya lo hizo. Nuestra imagen está corrompida al punto que tenemos ahora otra naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos del ser interior, de cómo somos, cómo sentimos, cómo pensamos, la forma en que nosotros vemos las cosas. Por ejemplo, en el mundo, ¿verdad?, se dice que uno tiene que ser avispado, vivo, porque si no te comen. Que uno tiene que tener malicia para que los demás no sé qué, no se aprovechen de ti. Que no puedes confiar en las personas, que siempre tienes que pensar mal, verles por dónde se pueden aprovechar.
Y eso es precisamente nuestra naturaleza caída. Que siempre, hermanos, vemos el mal, pensamos en el mal. Y aquí es donde el Señor quiere transformar, cambiar nuestra manera pecaminosa naturaleza que tenemos. No podemos negar que somos pecadores. ¿Quién no es pecador aquí? Yo sí. No puedes negar que la maldad está en ti. Pablo dijo: he encontrado una ley, Romanos capítulo 8. La ley es que el pecado vive en mí. Y esa ley está en todos los hombres y mujeres, hermanos, que han existido desde Adán hasta que el Señor venga. No puedes romper esa ley. Pero alguien que no tuvo esa ley en él, que el pecado no fue parte de él, que es Cristo Jesús, puede transformarte y romper esa ley en ti. Él sí puede, porque Él tiene el poder. Tú y yo no podemos romper esa ley. Somos pecadores como Adán. La imagen de Dios en nosotros quedó desfigurada. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos, nos parecemos en nuestra naturaleza al Señor. Somos malos, somos corruptos, envidiosos, orgullosos y toda la lista, amados, de cosas que somos. Y es por ello que es necesario entender, hermanos, que el propósito de Dios para nuestra vida es que su Hijo sea formado en nosotros. Aquí es donde empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo puedo dejar que el Señor empiece a moldear a su Hijo Cristo en mí? Y aquí es donde nosotros debemos empezar a observar. Debemos empezar a, ¿verdad?, poner nuestro enfoque en Cristo, observar cómo la perfección humana de Jesús lo llevó al Padre y darnos cuenta que nosotros podemos llegar a ser como Él. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, nunca voy a poder ser bueno? Nunca voy a poder ser como Dios quiere. Yo creo que todos alguna vez hemos dicho, no, es imposible, no puedo. Me gana siempre el mal. Por más que me esfuerzo, no puedo. Aquí tenemos que entender cómo Dios logra transformarnos, hermanos. Cómo Dios está profundamente comprometido con esto. Filipenses capítulo 1 nos dice precisamente eso. Pablo usa estas palabras y de esta manera dice: estoy seguro que Dios. ¿Quién? Dios. Yo como papá no puedo cambiar a mi hijo. Esposa, tú como esposa no puedes cambiar a tu marido. Hijo, tú no puedes cambiar a tu padre. Pero ¿quién sí puede hacer la obra en nosotros? Pero estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, Pablo le está hablando a la iglesia en Filipenses, la continuará, o sea, la perfeccionará, hasta que quede, ¿qué? Completamente terminada. Aquí no está hablando Pablo, aquí el Espíritu de Cristo está hablándole a la iglesia y le está diciendo: iglesia, yo inicié la obra en ustedes y confíen que si yo inicié la obra en ustedes, yo la voy a ¿qué? A terminar. Pero déjenme obrar en ustedes, déjenme trabajar en ustedes. Ese es el problema, hermanos. Para que Dios empiece a crear la imagen del Hijo en nosotros, en primer lugar, tenemos que creerle. No eres tú quien va a formar la imagen de Cristo en ti. No puedes, no lo conoces. El Padre es quien conoce al Hijo. Y Él tiene el poder de transformarnos en su Hijo. Aquí es donde Pablo entendió, ¿verdad? Dijo: hay una ley en mí y soy pecador, el pecado vive en mí. Lo que debería hacer no lo hago, y lo que debo hacer, lo que no debería hacer, eso hago, y lo que debería hacer no lo hago. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Doy gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Él sí puede en mí. Amados, y empezar a conocer al Señor, hermanos, es donde entonces nos podemos dar cuenta que el trabajo de Dios es hacernos más parecidos al Hijo.
Y esta hermosa verdad la podemos encontrar en 2 Corintios, capítulo 3. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: cuando alguien se vuelve al Señor, volverse a Dios es voltear a Dios, ¿verdad? Tú vas en tu camino, tú vas, ¿verdad?, en tu onda, tú vas siguiendo el mundo. De repente volverse a Dios es voltear a Dios, ¿sí? Cuando alguien se vuelve al Señor, dice, el velo los es quitado, una venda que tenías y que no sabías y que no conocías, ¿verdad?, dice, te es quitada, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de nosotros mismos, de ya no ser quienes somos, de ya no vivir conforme el mundo vive, sin conocer a Dios. Verso 18, así que todos nosotros, Pablo le está hablando a la iglesia, a quienes se nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de ¿quién? Del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. El Señor, por medio de su Espíritu, es el que nos hace más y más parecidos a Él. ¿Cómo? Siendo transformados. Aquí, amados, la transformación es algo que tenemos responsabilidad, pero no tenemos el poder para hacerla. Tú no puedes transformarte a ti mismo. Vamos a ponerlo de esta manera, ¿verdad? Imagínate que una casa no se puede remodelar a sí misma. No pueden empezar a flotar los ladrillos y el cemento y tumbarse solas las paredes. Tiene que venir un constructor ¿a qué? A remodelarla. Ok, yo no me puedo renovar a mí mismo. Yo no puedo empezar a meter en mi mente cosas positivas, nada más. Eres bueno, tú eres bueno, sí, eres bueno. Y cambiar. Necesito que alguien que tenga más que poder que yo venga y empiece a transformarme, amados. Aquí es donde entonces las noticias son buenas. Somos nuevas criaturas en Cristo. En Cristo. Esa frase en Cristo, hermanos, hay que hacer una serie de sermones. Porque en Cristo no nada más es creer en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Estar, pertenecer, que Él tenga señorío, yo obediencia, yo sometimiento, Él me guía. Estar en Cristo. Las buenas noticias, hermanos, es que el Evangelio, la palabra, traen como resultado el hecho de que en Cristo recuperamos la imagen de Dios. La imagen que está perdida, la imagen, ¿verdad?, de pecado y de maldad, es desechada. Y ahora Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y son hechas nuevas. Esas hechas nuevas se refiere precisamente a la obra que Pablo dice en Filipenses 1:6, y la buena obra que Él inició en nosotros la perfeccionará hasta el día final. El que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas han pasado y aquí son hechas nuevas. ¿Qué es hecho nuevo en mí? ¿Qué es hecho nuevo en mí? Para empezar, amados, tu manera de pensar. Tu manera de pensar, hermanos. Todos pensamos que mi manera es la mejor. La manera en que yo analizo, la manera en que yo veo a las personas, que yo juzgo, la manera en que yo actúo, la manera en que yo planeo, yo pienso que es la mejor. Yo pienso que no soy tan malo. Y nuestra manera de pensar nos engaña. Y luego el mundo, como todos pensamos, ¿verdad?, pues el mundo se va haciendo y conformando a como la gente quiere. ¿Qué es lo que deseas? Ahorita hay una aberración tan tremenda, hermanos. Yo creo que todos han escuchado los famosos Terian, ¿verdad? De aquellos que se identifican con animales. Imagínate, esto es en la mente. Esto es en la mente. Un tipo que se identifica con un perro y él se siente perro.
Y ladra como perro y se pone una careta de perro y quieren que lo estén ahí con la panza como perro. Espérate. ¿Tiene el cuerpo de qué? De un ser humano. Nació como ser humano. ¿Qué es lo que, entre comillas, lo cambia? ¿Su manera de qué? De pensar. Bueno, así como nuestra manera de pensar nos cambia para mucho mal, hermanos, si yo le doy a Cristo mi mente, la manera de pensar me va a transformar conforme a su imagen. Entonces aquí no podemos decir que no podemos entregarle nuestra mente a Cristo. Porque si la hemos entregado al pecado y a Satanás y a nuestra propia naturaleza mala, entonces también la podemos entregar al Señor. Y aquí es donde entonces el apóstol Pablo nos dice: si alguno está en Cristo, y andar en Cristo es pensar como Él, conocer, hermanos. Cristo y su ministerio estuvo marcado por el deseo, hermanos, de que Él quería mostrarse como era, que las personas lo conocieran y lo siguieran. Él les dijo: si me han visto a mí, ¿han visto a quién? A mi Padre. Hey, el que quiera ser mi discípulo, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, sea igual a mí. El Señor quiere, hermanos, reproducirse en nosotros. Él quiere poner su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de amar, su forma de servir en ti y en mí. Él lo desea. Tanto fue su deseo que estuvo dispuesto a dar su vida para que por medio de su espíritu nosotros podamos ser como Él. Pablo le dice ahí a los Gálatas capítulo 4 verso 19, lo mismo que Cristo dice: Gálatas, sufro dolores como de parto. Como una mujer tiene un dolor, hermanos, cuando va a tener un hijo, dice: sufro dolores como de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. ¿Cuál es el objetivo de Pablo? Predicar, hermanos, de viajar, de pasar prisiones, de ir en el barco y tener que naufragar, pasar hambres, peligros y visitar a las iglesias, predicarles, enseñarles. El propósito era que Cristo fuera formado ¿dónde? En la vida de cada una de las personas. Y dice Pablo: sufro, o sea, me da un temor, me da un pendiente por ustedes hasta que yo veo que Cristo está en ustedes. Dice Pablo, así como la mujer cuando ya ve que el niño nace, ¡pum!, se quita el dolor. Dice Pablo, así yo igualmente cuando veo a Cristo en ustedes, siento ya un alivio. El propósito se ha cumplido. La iglesia, hermanos, local, o sea, nosotros aquí y en cualquier parte donde se reúne, ¿verdad?, el pueblo de Dios, tenemos que, dice Efesios capítulo 4 verso 13, tenemos que crecer a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Otra vez, la meta es Cristo. Y aquí es donde entonces ser nuevas criaturas, amados, es precisamente ser Cristo en cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento, en las cartas que los apóstoles escriben, ¿verdad?, a las iglesias, nos permite entender, hermanos, que ser salvos significa dejar atrás nuestra vida vieja, dejar el pecado, dejar lo que éramos y ahora estar revistiéndonos de Jesucristo. Eso es Romanos 13:14. Quitar la vieja naturaleza, así como nos quitamos, ¿verdad?, una ropa manchada, sucia, rota, y ponernos la nueva naturaleza. Es una responsabilidad, no le podemos dejar. Dios puede hacer todo, hermanos, pero acuérdense que Dios nos dio una libre conciencia, libre albedrío, libre decisión. Él quiere que por amor nosotros nos entreguemos y le obedezcamos. Él puede obligarnos, hermanos, Él es creador y señor de todo. Al final Él va a destruir todo y va a juzgar a todos, pero en su gracia, en este tiempo de gracia, que quiere decir que Dios nos permite, ¿verdad?, Él quiere que nosotros nos humillemos, nos entreguemos a Él y le obedezcamos. El Señor quiere, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, nos pongamos cada día a su naturaleza. Es una promesa, hermanos, en el Evangelio, que podemos ser renovados a la imagen de Cristo. Efesios capítulo 4, si vamos ahí, ¿verdad? Pablo escribe esta carta a los Efesios. Es una carta de mucho ánimo, de mucha visión.
celestial y espiritual. Efesios capítulo 4 versos 22 en adelante. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la imagen de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Tú y yo tenemos que dejar la vieja naturaleza. El Señor nos va a transformar conforme nosotros hagamos nuestra parte. Y aquí es donde muchos cristianos fallan, están fallando y fallarán. Yo les he dicho muchas veces esto, hermanos, la oración es el principio de toda la vida espiritual, pero no es lo único. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar. El pueblo clamaba, Israel clamaba a Dios y el Señor les decía que hicieran algo. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, extiéndela al mar, abre el mar con ella y pasa el pueblo de Israel. Cuando el gigante Goliat salía y blasfemaba, o sea, maldecía, hermanos, se burlaba de Israel y de el Señor, de Yahweh, Jehová, el Señor de un soplido, hermanos, lo desaparecía a Goliat, ¿o no? Pero tuvo que salir un hombre, David, tuvo que agarrar una piedra, tuvo que agarrar una honda, tuvo que aventar la piedra. No fue la piedra, hermanos, fue el poder de Dios en la piedra y en la fe de David. Josué, hermanos, y el pueblo tuvieron que luchar y pelear para conquistar la tierra, pero el Señor ya se les había entregado. ¿Qué es lo que te quiero decir? Sí, hermanos, Dios hace todo, ya lo tiene hecho todo, pero tú tienes que actuar, tú tienes que creerle. En la oración uno empieza, ¿verdad?, a clamar al Señor, a reconocer que solo Él nos puede guiar, que solo Él en su poder, y entonces el Señor te va a llevar a su palabra y te va a decir qué tienes que hacer. Por ejemplo, aquí mismo, estamos en Efesios 4, verso 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras están enojados. Si eres ladrón, deja de robar. O sea, aquí el Espíritu te está diciendo qué tienes que hacer, lo que tienes que hacer como persona para que el Señor trabaje, ¿dónde? Dentro de ti. Pero si tú nada más estás pidiéndole al Señor, hermanos, que Él haga, pero tú no actúas, jamás vas a ser transformado. Jamás vas a ser liberado, jamás vas a llegar a ser la nueva criatura. El plan divino de Dios es este, hermanos. Ya lo leímos en Romanos 8:29, que a los que Él conoció de antemano, Él los va a predestinar y los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo. Solo, hermanos, el Evangelio puede hacer, en realidad, que los hijos de Adán pasen a ser hijos de Dios. Dice, ¿verdad? Primera de Juan 3:1. Miren con cuánto amor nos ha amado nuestro Padre, que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. A través del amor de Dios, ¿qué sucedió? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó que envió a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que aquí, amados, el Padre ya actuó. El Señor Dios ya actuó, ya nos dio la salida para dejar de ser nosotros y empezar a ser su Hijo. Nos envió al Hijo, no nada más, hermanos, lo hizo aparecer de 30 años, no, lo envió desde que era un embrión, pasó 9 meses en el vientre de María, nació como un bebé, fue perseguido desde que estuvo niño, tuvo que huir a otro país,
le tuvieron que cambiar los pañales, tuvo que ser cuidado, tuvo que ser alimentado, tuvo que ser educado. Tenemos que entender, ¿verdad?, toda la vida del Señor Jesucristo en la tierra. Lo vimos, dice Pablo, lo escuchamos, anduvimos con Él, fue perfecto. Nunca jamás lo vimos pecar. Estuvimos día y noche con Él, decían los apóstoles. Y jamás salió mentira, jamás hirió a nadie, jamás golpeó a nadie, jamás hizo un chisme de alguien, jamás maldijo a una persona. Fue perfecto, lo vimos. Y por ese Hijo, ahora todos los que quieren llegar a ser hijos de Dios podemos serlo. Y es hermoso, hermanos, entenderlo. Esto nos enseña que no, hermanos, necesitamos nada más ser buenas personas, tener buena educación, portarnos bien. No, hermanos, necesitamos un cambio completamente total. Necesitamos nacer de nuevo. Juan capítulo 3. Dice el Señor, es necesario ¿qué? Nacer del agua y del Espíritu. Tienes que morir y nacer de nuevo. Tienes que ser hecho de nuevo. Tienes que ser transformado totalmente en otra persona, en Cristo Jesús. Tal como al inicio del mundo, hermanos, cuando Dios creó todo con el poder de su palabra, así necesitamos que Él traiga nuevamente a nosotros una nueva creación. Que tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de actuar sean diferentes. Pero no como un ser humano diferente, sino como Cristo, ¿verdad? Completamente en ti. Y la pregunta es, ¿cómo el Señor, a través de qué Dios nos va transformando? No es, hermanos, un acto de magia. Muchas veces las personas confunden a Dios con un Dios milagrero. ¿Qué es un Dios milagrero? Que todo lo que le pides, Él te lo da de manera milagrosa. Dios no es un Dios milagrero. Es un Dios milagroso, pero no milagrero. Milagrero es, ay Señor, pues tengo una deuda de $10,000. Échame $10,000, Señor, para pagarla. En el nombre de Jesús, amén. Yo sé que Dios me puede dar 100,000, hermanos, pero Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Cuando hay una necesidad y un propósito, hermanos, el Señor ha dado mucho más que eso. 40 años le dio a Israel pan que caía del cielo y carne que iba volando con codornices en el desierto. Le sacaba agua de las piedras. Pero en nosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, que el que no trabaje, que no coma. Ah, caray, ¿cómo? ¿Verdad? Espérate, Señor, pero tú nos puedes dar de comer a todos. Sí, pero yo hice el trabajo para que ustedes tuvieran algo que hacer, para que su vida fuera productiva, para que ustedes con sus manos puedan honrarme, puedan amar, puedan servir, puedan dar a los suyos y a otros. Entonces, amados, ¿cómo Dios trabaja en nosotros? Y este verso también es muy conocido, Romanos 8:28. Y dice, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. A través de la Biblia, hermanos, tú puedes ver las tragedias que vivieron algunos personajes bíblicos, el pueblo de Dios, y al final te das cuenta que era necesario que pasaran por eso para que Dios les pudiera dar, para que Dios les pudiera permitir realmente obtener lo que necesitaban. Vemos la vida de Job, la vida de Abraham, hermanos, el pueblo de Israel en Egipto, los 430 años. Y podemos observar a través de la historia de los que amamos a Dios, que las cosas que parece que son maldición, que no ayudan, que es sufrimiento, pareciera que eso uno dice, Señor, ¿por qué no se los evitas? Y el Señor dice, es que los estoy moldeando, es el proceso, es la transformación. Y aquí es hermoso entender esto, hermanos, que este verso continúa, ¿verdad? En el verso 29, estamos ahorita en Romanos 8:28, porque todas las cosas, ¿verdad?, ayudan a bien a los que aman al Señor, conforme a su propósito han sido llamados. ¿Y cuál es el propósito? Es el verso 29 con el que iniciamos, que a los que Él conoció de antemano,
Los predestinó para ser a la imagen de su Hijo. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. ¿Para qué? Para llegar a ser como su Hijo. Ese es el propósito, hermanos. Dios está mucho más interesado porque seas parecido a Cristo que por tu comodidad, por tu salud, por tu economía, por tus sueños o por tus metas en esta vida. Imagínate, tú pensando que ya habiendo creído en Cristo y bautizándote y leyendo tu Biblia, hermanos, y usando tus dones, ¿crees que ese es el propósito de Dios para tu vida? Estar aquí y ser una persona buena, un buen cristiano, ¿verdad? Y no entiendes que el propósito es que la imagen de su Hijo sea formada en ti. Pero cuando entiendes que la imagen de su Hijo es formada en ti, ya no nada más vas a estar orando por tu salud, tu economía, tus sueños, hermanos, sino realmente vas a empezar a orar por lo espiritual y te vas a empezar a enfocar en lo espiritual. Tú en mí, Señor, Cristo en mí, yo a tu imagen. Porque lo que hace este mundo, hermanos, es preocuparnos por lo que, por lo material, por lo que podemos ver, por lo que podemos sentir. Y esto es predicado en millones de iglesias, hermanos. La falsa prosperidad. Dios te quiere bendecir tu bolsillo. Dios quiere bendecir tu salud. Dios quiere bendecir tu negocio. Dios quiere bendecir tu familia. Sí. ¿Espiritualmente primero o materialmente? Espiritualmente. ¿Pero en qué se enfoca la mayoría, hermanos? En lo material. Pero Dios no está interesado, hermanos, principalmente en lo material, sino en lo espiritual. Y si ponemos a Cristo como la base de la prosperidad y empezamos a dejar ser transformados, hermanos, nuestra vida conforme a Cristo, la salud, la economía y los sueños vienen por consecuencia. Mira la palabra de Dios y así es. Pero si tú te enfocas primero en tus hijos, en tu esposa, en tu economía y en tus sueños, jamás, hermanos, óyeme esto, jamás entrarás al reino de Dios. Nunca. Lo dice ahí bien claro el Señor. Y aquí es donde esta palabra nos reta. Esta palabra, hermanos, nos debe abrir la mente y nos debe hacer entender que el progreso de ser más parecido a Cristo, hermanos, que el crecimiento espiritual se logra mejor por medio de las decepciones y los fracasos de la vida que de los éxitos y las alegrías. Eso es verdad. Tenemos que entender que, dice el Señor, nuestro tesoro está ¿dónde? En los cielos. Allá. No pongas la mirada aquí. Te van a distraer las buenas cosas del mundo. No son malas, pero te van a distraer. Allá has tesoros. Amados, cuando experimentamos muchas veces las oraciones sin respuesta como esperábamos, cuando nuestros retos y dolor permanecen más tiempo, la enfermedad de lo que quisiéramos, cuando el sufrimiento de la vida, hermanos, es mucho mayor, esas cosas son las que nos ayudan más para bien. Pruebas, sufrimiento, decepciones, fracasos, éxitos, pérdida, abundancia, carencias. ¿Cuándo clamamos a Dios, hermanos? Con todo nuestro corazón. ¿Cuándo? En el dolor, en la desesperación, en el miedo. Ese clamor es mucho más sincero que el de la abundancia y la comodidad. Dios nos conoce, hermanos. Dios sabe cómo somos.
Dios sabe que cuando nos acomodamos, no nos queremos desacomodar. Cuando estamos bien acurrucaditos, hermanos, ¿a quién le gusta desacurrucarse, verdad? Cuando estamos con el clima frío, con mi cocota así, ¿verdad? En mi reposet, teléfono apagado, vámonos. Los niños dormidos. Hijo de su... Ay, que no me hable un hermanito ahorita. No nos queremos, amados. Pero cuando somos incomodados, cuando se nos es quitado la seguridad, la salud, el bienestar, buscamos al Señor de todo corazón. Amados, tú y yo no somos los únicos que vamos a experimentar periodos de mucho silencio por parte de Dios, de decepciones, de traiciones. No somos los únicos que vamos a ser tentados y probados. Cada uno de los hijos de Dios va a pasar por todas estas cosas. Voltea a ver a los que están a tu alrededor. Si todos quieren que Cristo sea formado en sus vidas, van a tener que pasar por muchas cosas. El Señor les dijo: en este mundo tendrán mucha aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, todo el que quiera vivir en el ministerio de la piedad va a tener que sufrir. ¿Por qué, hermanos? Porque el bien no es parte de este mundo. La honestidad, la sinceridad, el amor, el perdón no es parte de este mundo. La maldad, el pecado, el odio, la mentira son parte de este mundo. Y cuando uno quiere que Cristo sea visto, a la gente no le gusta, hermanos, ver a Cristo en la vida de los demás. ¿Sabes por qué? Porque entonces ellos reciben juicio. Porque Él sí es feliz. Porque Él sí pudo perdonar. Porque Él, a pesar de estar como estar, en dolor, en sufrimiento, porque es feliz y yo no. Dice que el mundo nos va a rechazar. No a los cristianos buena onda, hermanos. A los cristianos buena onda el mundo los ama, los aplaude, los invita a los programas, a las noticieros naturales. A los cristianos que se parecen a Cristo es a los que el mundo aborrece, a los que no son aceptados. Hermanos, quiero terminar y quiero que entendamos que el plan eterno de Dios es hacer que los seguidores de su Hijo sean como su Hijo, sean Cristo. Y eso es hermoso, ¿verdad? Que la fuente de nuestra esperanza, cuando te levantas por la mañana, hermanos, con buen clima o con mal clima, con alegrías o decepciones, enfermo o sano, el propósito de tu vida ese día es ser más como Cristo. No importa en la situación de vida que estés, qué tan mal o qué tan bien. Dios quiere que ese día sea usado para que su Hijo sea formado en ti, para que tú reacciones, no reacciones, para que tú actúes como su Hijo. Y aquí es donde somos invitados a ver la vida de Cristo y conocerlo. Cómo el Señor actuaba, hermanos, cuando la gente lo rechazaba, cuando lo traicionaron, ¿qué hizo? Cuando se burlaron de Él, ¿qué hizo? Cuando el Señor inclusive los sanó, ¿qué hizo? Cuidado con exaltarse, hermanos, cuando alguien hace algo bueno. No te creas los buenos comentarios de las personas. Es Cristo el que hace todo a través de ti, no eres tú. Lo malo, échate la culpa. Ahí sí, ese eres tú. Todas las regazones, soy yo. Pero lo bueno que llegues a hacer, no digas: ay, es que el pastor que le es re bueno. No, hermanos, yo soy malo. Cristo en mí es el que hace las cosas para su gloria. Aquí es donde
El Padre Celestial, hermanos, tiene un plan y propósito para cada uno de sus hijos. Y tienes que verlo en tiempo real. Hoy el Señor quiere obrar en tu vida. Hoy el Señor quiere transformarte. Hoy el Señor quiere moldear. No sé lo que estás viviendo, no sé lo que vas a vivir pronto, pero lo que sea que vayas a enfrentar, si tú lo pones en manos de Dios, si tú te humillas, humillarse quiere decir, ¿verdad?, rendir todo lo que eres y lo que tienes. Aquí estoy, Señor. Quiero conocerte. Quiero obedecerte, Señor. Quiero que trabajes en mi vida. Quiero reflejar tu imagen, Cristo, para ser agradable al Padre. El Señor va a usar lo que viene para su gloria y para beneficio tuyo. ¿Lo crees? Amén. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor, porque entre más vamos anhelando que nos hables, más profundamente podemos escuchar tu voz. Podemos ver más tus propósitos, Señor, conocerte, entender, bendito Dios, quién eres y quiénes somos nosotros y qué es lo que quieres, Señor, en nuestra vida. Tú nos has dado luz, Señor, y dices que los que andamos en luz no vamos a tropezar, no vamos a andar sin rumbo, sino que tenemos una dirección bien definida. Esa dirección eres tú, Señor. No son nuestras metas, ni nuestros sueños, ni nuestros propósitos, Señor. Eres tú, Cristo Jesús. Ayúdanos a reconocer las áreas donde no te hemos dejado trabajar, Señor. Ayúdanos a reconocer las faltas que tenemos y actuar, Señor. Permitirte tomar control, Señor, y nosotros morir en esas áreas. Es difícil humanamente, Señor, pero cuando el Espíritu está avivado, Señor, el anhelo de querer complacerte es mayor que el anhelo de querer complacer la carne. Así es que aviva, Señor, el don, el fuego del Espíritu Santo, Señor, en tus hijos. Avívanos, Señor. Tú eres el que sopla, Padre. Tú eres el que sopla el aliento de vida en las cosas. Sopla, Señor, ese Espíritu Santo, Señor, y aviva la llama en cada uno de nosotros. Que vivamos según tu palabra, Señor, y tus anhelos. Que nuestra búsqueda sea Cristo, el Hijo, el amado, la justicia, Señor, la bondad con la que vivió, la misericordia que mostró, Señor, el perdón que siempre ofreció. Así como tu Hijo rechazó las riquezas, Señor, cuando Satanás se las presentó. Rechazó la fama, rechazó la comodidad, Señor. Que aprendamos del Hijo, Señor, a rechazar todo lo que nos estorba, Jesucristo. Todo aquello que nos impide caminar bien derecho, Señor, en ese camino de justicia que eres tú. Bendito eres, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu, Señor. Enséñanos, haznos crecer en Él. Recordamos, Señor, tus promesas a través de la Santa Cena, Señor, del acto que vamos a hacer. Recordamos, Señor, lo que tú dijiste aquella noche junto a tus amigos, tus discípulos, que tomaste el pan y el jugo, Señor, y le diste un significado, Señor, para que nosotros pudiéramos ver y comprender el pacto que has hecho con los que creen en tu nombre. A través de esa muerte, Señor, y de la resurrección, ahora nos has dado vida a nosotros. Bendito eres y te damos gracias, Jesús, porque tú vas formándote en cada vida que te permite. Y fue a través de vivir, morir y resucitar perfecto, Señor, que lo lograste. Recordamos ese momento, Señor, y dejo lugar para que nos hables, Señor, y nos comprometas otra vez a ese pacto. Amén y amén.